Buenas noches, bienvenidos al octavo capítulo de esta segunda temporada de Debate la Cultura, un programa donde discutimos y hablamos de todo aquello que afecta a la cultura. La crítica tan odiada por unos y tan esperada por otros hace parte de ese mecanismo. Puede ser para avalar o para visibilizar. Este programa se hace con la investigación y producción de contenido de Nicolás Gómez Ospina y la dirección de quien les habla, Catalina Ceballos. Aquí, los viernes a las 8 y a través de nuestros canales de YouTube y Facebook, usted podrá sentarse en esta mesa para charlar sobre cultura. Bienvenidos y bienvenidas. Para empezar, y antes de presentar a nuestros invitados de hoy, me gustaría dejar que escucháramos esa premisa que propongo para tener en cuenta durante nuestra conversación la noche de hoy. La crítica de arte probablemente se originó en los orígenes del arte mismo, como lo demuestran los textos encontrados en las obras de Platón, Vitruvio o San Agustín, entre otros. Puede definirse este oficio ampliamente como una discusión e interpretación del arte y su valor, en la búsqueda de una base racional para la apreciación del mismo. En 1932, el poeta y filósofo francés Paul Valéry definió la crítica de arte como una forma de literatura que condensa o amplifica, enfatiza, ordena o intenta armonizar todas las ideas que vienen a la mente cuando se enfrenta a fenómenos artísticos. La crítica tiene un papel importante en el desarrollo y la profundización del trabajo de los artistas, pero también en ayudar a los espectadores a percibir e interpretar las obras de arte. Por ejemplo, en el caso de la música, se supone que los críticos musicales educan e informan al público en general sobre la música, ya sea en forma de reseñas de álbumes, reseñas de presentaciones en vivo, perfiles de artistas o entrevistas con artistas. Es deber de los críticos examinar a los artistas de su selección y dirigir a sus audiencias hacia la labor de los artistas para que puedan centrar su atención musical en ellos, analizarlos y señalar los problemas por los que no son de su gusto o tal vez sí. También se espera que los críticos sean informativos e imparciales en sus informes, a fin de proporcionar una descripción precisa del material que están revisando y brinden herramientas a la hora de pensar el arte. Para hablar sobre la crítica, hoy nos acompañan en el estudio Jaime Cerón y Juan Antonio Carulla. Jaime Cerón es crítico, graduado en Artes Plásticas, maestro en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, en donde cursó también la maestría en Historia y Teoría del Arte. Su trabajo se ha centrado en 5 frentes: la docencia, la crítica, la curaduría, la investigación teórica y la gestión cultural, que ha desarrollado simultáneamente de forma continua desde el año 1994 hasta el presente. Fue gerente de Artes Plásticas del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, asesor de Artes Visuales del Ministerio de Cultura y curador de la Fundación Misol para las Artes entre los años 2016 y 2020. Fue subdirector de las Artes en IDARTES. Actualmente es el director artístico del 46 Salón Nacional de Artistas. Muchas gracias por acompañarnos acá, Jaime, bienvenido, muchas gracias. Y Juan Antonio Carulla, fundador de El Enemigo, medio especializado en música hecho en Colombia, que opera principalmente en YouTube desde el 2014. El Enemigo ha reseñado alrededor de 400 discos de artistas de todos los géneros, desde el grindcore hasta el jazz, pasando por el rap y el indie. A la fecha cuenta con más de 30,000 suscriptores y se ha posicionado como uno de los medios claves de la música independiente nacional. Trabajó como A&R y Project Manager de 1RPM y colabora ocasionalmente como escritor en revistas culturales como Noisy, Joyride, Soho, Suculenta y más publicaciones y medios especializados en música. Muchas gracias, Juan Antonio, por acompañarnos. La primera pregunta de una. Jaime, empiezo contigo. ¿Qué es para ti y qué entiendes tú que es la crítica? La crítica hace parte de un proceso que cruza todo el campo artístico y cultural, tiene que ver con la apreciación de la actividad artística, que puede tener que ver tanto con la valoración, digamos, afirmativa o la confrontación analítica. Creo que en ese sentido, como se decía en la introducción del programa, la crítica tiene unos usos sociales hacia el campo social o hacia el campo más amplio de la sociedad, y tiene unos usos sociales también específicos al interior del campo artístico. Es un eje que estructura la actividad de los artistas, curadores, editores, museógrafos, instituciones y demás, cruza todo el campo, así como también es una herramienta de acercamiento
de lo que los artistas y los diferentes actores sociales del campo artístico plantean hacia los públicos. Digamos que es tanto un canal para que entiendan, por ejemplo, lo que pasa en la creación artística, como lo que pasa en la curaduría, como lo que pasa en la museología, y creo que en ese sentido es una herramienta analítica. Ok. Juan Antonio, ¿coincides? ¿Quisieras agregar algo o estás de acuerdo en que básicamente es eso? Pues yo creo que yo lo abordaría más como desde el lado de la pregunta y la curiosidad, es decir, siento que, o sea, muchas veces cuando uno menciona, como solo mencionar la palabra crítica se asocia mucho como al juicio, ¿no? Como A criticar. A criticar, exacto. Pero siento que para llegar a ese juicio, pues antes viene el proceso que para mí es el más interesante del ejercicio de la crítica, que es el preguntarse qué es lo que uno está viendo, qué es lo que uno está analizando, escuchando, etcétera. Y pues ese sí es un ejercicio que me parece que es muy valioso tanto para los que pues, nos dedicamos a esto, comillas, tanto para el público que está observando, puede ser, no sé, un cuadro o escuchando una canción, preguntarse por qué suena como suena, o por qué le gusta, o qué lugar habita, o a qué lugar sugiere, digamos, esa obra que se está escuchando, que se está viendo. Entonces, sí siento que la crítica, pues para mí es un poco más eso, es como preguntarse qué es lo que uno está consumiendo, pues, culturalmente. Si tú partes de un principio de tu curiosidad propia y ambos coinciden entonces en que hay unos usos sociales, tanto para el campo como para quienes leemos o estamos pendientes, digamos, de esta crítica. Rápidamente, dado que en Colombia no existe la crítica como un proceso de formación, quisiera, Jaime, que tú me contaras cómo inicias tú en esta actividad y casi que lo anecdótico, en qué lugar, cómo, dónde y cuándo. Pues yo comencé en el año 94, porque cuando yo estaba estudiando arte a finales de los 80s, había varios críticos, o sea, se decía que no había crítica, pero había 3 columnas permanentes. ¿Que eran quiénes? Eran José Hernán Aguilar en el periódico El Tiempo, Carolina Ponce de León en el periódico El Tiempo. Increíble, y Andrés Cayón, todas las semanas, pero decimos que no había crítica. Había artículos, digamos, digamos que, ¿cómo decirlo? No permanentes, pero digamos que una vez al mes o cada 2 meses había artículos de personas como Eduardo Serrano, Álvaro Medina, Germán Rubiano, Miguel González, que trataban temas más amplios, no tanto la coyuntura de la actividad artística del momento. Y en el año 93 se va del país Carolina Ponce León a vivir a Nueva York, a trabajar en el Museo del Barrio. Se fue del país Ana María Escayón, que se fue con la comitiva que se fue a la OEA para manejar el Museo de las Américas. José Hernán Aguilar se dedicó a estudiar el cine. Y pues no se volvió a hablar nunca de arte en ningún lugar. Y yo era muy joven, pero digamos, sentía la necesidad de que había que decir algunas cosas, sobre todo como decía Juan Antonio, es necesario, digamos, contextualizar por qué la gente que crea piezas las hace como las hace, es decir, por qué usa esos medios, esos formatos, esos enfoques, esas problemáticas. Y en ese momento se dio como se cristalizó como un cambio de paradigma, el arte comenzó a ser muy diferente al arte de la década anterior y eso generaba aún más contextualizaciones, digamos, argumentos, análisis. Y por eso yo empecé a escribir primero empecé como haciendo muchas conferencias, luego empecé a escribir mis primeros artículos, que era pues algo que daba muchísimo miedo porque pues yo no sabía escribir. y luego finalmente fui llegando como a otros medios distintos, ampliando como las posibilidades, aparecieron ya los primeros medios de internet y fue más sencillo, digamos, poder hacer, sobre todo esto que la crítica motiva, que es poder hacer debates o conversaciones con puntos de vista heterogéneos, que enriquecen muchísimo lo que puede estar en juego en un proyecto artístico. Entonces creo que para mí fue como quedarme en un momento solito, como recién egresado de la universidad, sin voces que acompañaran el trabajo de los artistas. Y sí, hoy es de la generación previa a la mía, quedó totalmente desarticulada para siempre. Yo comencé a trabajar con gente casi de mi edad, y no porque fuera elección propia, sino porque un artista más viejo, pues yo no era nadie, era un niñito que quién iba a poner cuidado. Me han hecho reclamos algunos ahora, pues pero yo como no me pasaban al teléfono, pues mi nombre no decía nada. Pero pues con el tiempo se fue desarrollando un trabajo más grande, y pues escribí en muchos medios distintos, unos más generales, otros especializados. Terminé teniendo sitio web con muchos textos, tengo como 300 textos en mi página web.
y pues no creí que fuera a llegar a hacer eso. No era mi vocación. Muy bien. Juan Antonio, muy similar a Jaime, y lo que me parece muy interesante además de este encuentro generacional es precisamente que no está distante el oficio per se. Jaime habla de hacer un análisis de los mecanismos como las personas llegan a su trabajo y hacer una contextualización. Cuando tú desde tu canal de YouTube precisamente también haces eso, haces un análisis y generas un contexto, es decir, los dos, sin importar la generación, están atendiendo las mismas necesidades. ¿Cómo adquieres esa habilidad? Porque partí de esa pregunta, no existe cómo formarse como crítico. ¿Cómo adquieres esa habilidad? A ver, la pregunta, sí, ¿cómo la adquieres? Pero ¿cómo logras que yo te crea? Sí, porque es lo que Jaime dice. Hoy en día me están diciendo, usted dijo esto, ya tiene tantos escritos, Claro. pero es porque ustedes hemos adquirido confianza en lo que ustedes tienen que decir. ¿Cómo se llega allí? Qué gran pregunta. Pues, o sea, pues devolviéndome un poco como a la primera parte de la pregunta de cómo, comillas, desarrollar la habilidad de, no sé, analizar un disco, contextualizar. pues digamos en mi caso, pues digamos yo no tengo una formación muy académica sobre las artes o pues la crítica del arte, pero digamos en mi caso es escuchando y escuchando y escuchando y escuchando. ¿Pero eres músico? Sí. Sí. Sí, Ok. pues digamos que no acabé la carrera Pero bueno, jamás, pero digamos, ese es tu- tengo una una noción formación. básica. Pero pues digamos yo no me concentro, por ejemplo, digamos en el aspecto académico o técnico, digamos, o sí, de una composición pues musical. Pero yo lo que sí hago y lo que procuro es empaparme mucho como de, pues como decía Jaime también, el contexto que gravita alrededor de un artista o de un disco o de una canción, etcétera. Entonces el contexto sí es una cosa muy importante para entenderlo. Ya obviamente hay aspectos como técnicos, etcétera, pero sí siento que entre más uno escuche como no únicamente el artista que uno está cuestionando, criticando o analizando, sino como el contexto de sus contemporáneos o de un movimiento, uno entiende mucho más de esa singularidad que uno está analizando. Entonces yo creo que es una cuestión de empaparse constantemente de lo que está sucediendo y al hacer estos juicios o estas críticas o estos análisis ya con el tiempo, pues uno empieza a crecer como esta credibilidad. Además, porque siento que el decir me gusta y no me gusta es algo muy clave en este ejercicio. Porque también muchas veces en el mundo del arte, creo que pues todos podemos estar de acuerdo, es que hay muchas ocasiones donde la divulgación de la cultura es una cosa muy de relaciones públicas. Sí. Y como que se queda ahí, como que se queda en el... Sucedió esto. Sí, Y ya. agenda. Sí. Exacto. Pero cuando uno ya cuestiona esa agenda o cuando uno ya cuestiona esas dinámicas, ya entonces uno empieza a tener más credibilidad. Porque Pero entonces uno entonces dice, también adquieres más responsabilidad. Claro. En tu oficio. Exactamente. ¿Y cómo? Entonces ahí es donde tú dices estudio y leo y me preparo. Exactamente. Ok, muy bien. Exactamente. ¿Cómo una persona puede volverse crítica? Es decir, ustedes dos están hablando muy de sus experiencias propias y tú empezaste a escribir y mencionaste, pero a mí me llama la atención precisamente porque trato en la mesa de mostrar cómo el sector de las artes y la cultura no es simplemente la expresión artística. Es decir, en el mundo de las artes y la cultura existen una enorme cantidad de oficios que aportan precisamente a que ese ecosistema sea un ecosistema orgánico, dinámico y que aporta precisamente al desarrollo de nuestra sociedad. Pero también me parece que hace falta críticos. También me parece que no tenemos ni medios de divulgación, tú porque tienes el propio y digamos estás en la generación, pero en el caso, por ejemplo, de la ya no existencia de muchos medios, cómo esa crítica hace falta realmente para que lo que tú dijiste al principio, esto aporta a la sociedad. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llega allí? ¿Cómo es el análisis de esa actualidad? Bueno, digamos que en el caso mío, digamos que fue una peculiaridad tal vez como que hace parte de mi sensibilidad, pero desde que empecé a estudiar arte, yo asumí que todo el mundo percibía igual, cosa que obviamente ya sé que no es así, pero sobre todo me fue muy fácil
apropiarme de los conceptos que iba aprendiendo en los diferentes campos de indagación de la carrera de arte, de historia, teoría, estética y demás, y usarlos como herramientas para analizar cosas. Yo cuando iba a una exposición, en cierta medida sentía que las imágenes me hablaban. Entonces para mí era muy fácil tener como diálogos muy extensos, y cuando compartía esas experiencias, mis amigos decían, pero ¿por qué viste eso? Yo no vi nada de eso. Entonces comencé a hablar y hablar y hablar todo el tiempo sobre lo que veía y lo que veía y lo que veía. Y eso me hizo que una profesora me dijera que si no quería ser mediador de sala, porque tenía, y yo empecé fue por ahí, pues, haciendo mediación como guía de sala desde muy pequeño, desde que estaba en cuarto semestre. Entonces por eso cuando me gradué tenía ya alguna experiencia sobre cómo hablar de lo que no tienes cómo escribir de, que es diferentísimo. Okay. Entonces yo sí siento que ahora, como tú decías, hay una serie de canales heterogéneos donde la crítica puede ser movilizada. Creo que una herramienta genial ahora son las redes sociales. Y creo que la crítica se ejerce fuertemente en redes como Twitter más que en Facebook. Instagram genera otro tipo de dinámicas, más como de promoción y como de apropiación. Pero sí es una ventaja que, por ejemplo, haya portales de Internet como Esfera Pública, que ya tiene pues, una larguísima trayectoria, que hizo parte de la documenta de Cáceres y todo, porque ahí digamos que en los años 80 y 90 una columna en un medio convencional generaba como un discurso que iba en una sola dirección. De acuerdo. Pero era muy difícil, pues había gente que tomaba la tarea de escribir cartas al periódico, por fortuna pasaba y mandaba diciendo no pienso lo mismo, no estoy de acuerdo con lo que dice este personaje, lo que sea. Y creo que en ese sentido los medios virtuales sí permiten como una conversación, a veces muy agresiva, a veces fluida. Como dijo una vez un ganador de una beca de investigación del distrito, hay que aprender a discutir. Es importantísimo, además. Y creo que en ese sentido hay algo también que quería retomar de lo que decía Juan Antonio, y es como la importancia que tiene, pues como esa argumentación de la experiencia afirmativa o negativa. Por ejemplo, yo recuerdo que Marta Traba decía, toda crítica significativa debe ser negativa, que es la que construye realmente algún tipo de diálogo o discusión. Y me acuerdo que lo que más me interesaba a mí cuando estaba más joven era preguntarme si me gusta algo, ¿por qué me gusta? No solamente cuando no me gusta algo, y si me gusta, ¿por qué me gusta? ¿Qué estará pasando ahí? Y me acuerdo que era mi primer elemento de diálogo con artistas, era ¿por qué me gusta lo que estás haciendo? Ok, pero entonces la sí, parte de no me gusta es más difícil. Claro. Duele. Claro, pero estás apelando a tu sensibilidad. En parte sí. Claro. Juan Antonio, tú tienes tu canal de YouTube y estás en TikTok también, ¿cierto? Es que no te estoy siguiendo en TikTok, pero voy a empezar, prometo. Pero ¿cómo haces? Porque, a ver, en YouTube tienes un canal en donde puedes demorarte un rato más, ¿cierto? Y Jaime, de hecho, mencionó Twitter y me quedé pensando, uno cómo hace una crítica en 280 caracteres o 240, ya no me acuerdo cuántos son. ¿Cómo haces qué es lo que quieres hacer allí? Y te voy a hacer la pregunta con todo el respeto. Escuchen a Juan Antonio, que él sabe, así está diciendo lo que diga en 1 minuto y medio en TikTok, o estás realmente generando una curiosidad para que de pronto quienes te están escuchando y oyendo vayan a otro lugar. Estás generando un contenido cross-media. Es un poco eso. Es un poco o sea, eso es una último. estrategia de mercadeo que manejas divinamente. Okay. Sí. ¿Acepta? Pues, sí, pues digamos que yo sí, pues como que crecí con el internet así muy nativo pues a mi generación, y pues ese es el formato que he adoptado, digamos. YouTube sí, como comillas, es mi plataforma principal, la del proyecto, pero pues también en Instagram, en TikTok y en Twitch, que es algo que me parece chévere comentar, pues también volviendo a lo que estaba comentando Jaime, de el diálogo con la audiencia y con el público. Okay. Digamos que en TikTok, por el formato, yo lo que hago es más un tema como de datos curiosos, o como pequeñas historias o noticias también, como es un muy buen formato para noticias, por ejemplo, que genera mucha curiosidad también por cómo el algoritmo de TikTok funciona. Es un algoritmo muy sensible y que alcanza a muchas personas. Entonces, ahí lo que yo hago pues, en cuanto al contenido es que genero curiosidad, más que vayan a ver mi canal, es como
contextualizar a la audiencia a que el enemigo habla de música hecha en Colombia. Entonces, todo lo que yo pueda hablar en TikTok de música hecha en Colombia, lo plasmo ahí. Y luego ya, como tú dices, pues hago análisis un poco más extensos, más formales en YouTube. Y en el tema de Twitch ya es un diálogo, digamos, directo con el público, con la audiencia, porque es un chat en vivo donde, pues, un poco similar a esto, hago como sesiones de 2 horas o etcétera, escuchando música y comentándolo con la Juan audiencia. Antonio, cuando terminó Jaime su intervención ahorita, yo le dije, estás apelando a tu sensibilidad, porque precisamente terminó diciendo, estoy preguntándome por qué me gusta. Tú acabas de decir algo que llama mucho mi atención, y es que tú dices, yo hablo de todo lo que exista en ese espectro de la música colombiana. Y yo, de nuevo, entonces pienso, cómo la sensibilidad, mejor dicho, si mi sensibilidad está como tiene unas inclinaciones a ciertos sonidos, ¿cómo haces después entonces para analizar vallenato? Exactamente. Cuéntame. Esa es la gran pregunta que me hago todos los días. Pero entonces lo que te gusta es el oficio, más que la música. Es decir, la sensibilidad está en esa capacidad de analizar. Claro, claro. Es que yo creo que eso sí es una cosa muy de mi personalidad, que yo se la atribuyo, que se la heredé a mi señora madre, que es un poco como obsesiva con sus proyectos, y es que yo siento que más que, bueno, me gusta esto, me gusta lo otro, estoy como un poco obsesionado con conocer toda la música que sale en el país. O sea, como yo me siento casi a veces como coleccionando monas de un álbum, como, listo, ya conozco esta escena, ya conozco este movimiento, ya conozco este parche, ya conozco este sonido de, no sé, Bucaramanga o del Pacífico, etcétera. Entonces, obviamente sí hay como o sea, mi experiencia personal de vida, de cómo yo me crié escuchando música, se inclina obviamente a ciertos sonidos. Sin duda. Como, no sé, es el rock, por ejemplo. Pero ahí entra entonces ya el esfuerzo plus extra que yo hago cuando estoy escuchando música, y es, me pongo en el contexto de, no sé, estoy escuchando música del Pacífico, pues no voy a juzgarla y no voy a escucharla de la misma forma, con los mismos oídos, a que escucho una banda de rock de Medellín. Estás poniéndote en el lugar del crítico. Exacto. Okay. Entonces Muy ese es bien. un poco el ejercicio que hago. Es difícil, obviamente, Sin duda. y uno siempre pues, se inclina, Claro. pero pues Bueno. ahí. Bueno, vamos a una pausa y volvemos entonces a hablar sobre lo que sucede en la crítica en Colombia. Cuando hablamos de crítica estamos hablando de una especialización, una categoría dentro del periodismo cultural. Yo me atrevería a decir que muy bien, como estoy de acuerdo contigo al mencionar Esfera Pública, sin duda probablemente es uno de los medios más importantes. De pronto eventualmente ha existido Arcadia, está Arteria, pero no hay muchos medios especializados. ¿Cómo se logra mantener una crítica constante, importante para el sector, que aporte al pensamiento, que de pronto forme otros gestores, otros críticos? ¿Cómo hacer cuando no hay dónde? Pues realmente sí está muy debilitada la actividad, porque además al final del siglo XX pareció ser una actividad del pasado. Como ya decía el segmento inicial, la crítica existe desde siempre, la historia del arte no. La historia del arte es una actividad moderna que nace con el museo. Digamos, como una de las varias consecuencias de la expansión de la actividad museal y la historiografía, emergió la actividad curatorial como una actividad que era inicialmente parte del rol de los museos, instituciones de exhibición, y en los años 60 se independizó, se creó una posibilidad de hacer ese ejercicio por fuera, y evidentemente en la curaduría se generan análisis, se generan discursos, se generan textos a veces tremendamente complejos y, digamos, relevantes, y entonces parecería ser que eso reemplazó la crítica, cuando no es verdad, son actividades complementarias. Entonces la crítica, sí, digamos, perdió como su carácter chic, pareció como algo viejo. Y además la crítica en general pues es incómoda. Es decir, una de los sesgos de la crítica cuando yo empecé a trabajar, a mí no me interesaba usar la crítica de arte para destruir la obra de un artista.
Si quería hacer ese ejercicio, se lo decía en persona en su estudio. Me interesaba la crítica de arte, era para confrontar instituciones y programas públicos. Eso genera incomodidad. La esfera pública pues, es como la matriz de ese tipo de debates, pero sí digamos que por fortuna han surgido revistas, la mayor parte lamentablemente académicas, en donde tienen lugar ese tipo de análisis más complejos, más especializados. Tal vez la que está en un punto intermedio es la revista Rata, que es una revista que circula muy seriamente en América Latina, tiene como un tono como curatorial, como revista, y donde admite diferentes tipos de análisis y de enfoques, pero es una revista de nicho, es decir, una revista para gente del campo artístico, para profesores, curadores, teóricos, estudiantes sobre todo, o para interesados en la cultura, pero no es como para la persona del día a día. Sí sería interesante recuperar el lugar de la crítica en periódicos y en medios más masivos. Porque además hay los espacios, porque es que además tenemos los salones regionales, tenemos el Salón Nacional, tenemos Arbo, tenemos en Bogotá San Felipe, digamos, las artes están allí. Y hay audiencias. Y hay audiencias. Gente interesada, de hecho me impresiona que en la pandemia cualquier seminario, conferencia virtual era lleno de gente, porque hay muchas cosas que a la gente le inquietan, sobre todo las transformaciones que el arte sufre inevitablemente, sea la música o sea la visualidad o sea la acción corporal lo que la sustente. Hay una transformación inherente a la preservación de su rol en el campo social. Creo que el arte siempre trata de verse distinto porque siempre es lo mismo. Funciona de manera similar. Entonces, eso hace que haya muchas preguntas continuamente sobre por qué se hace lo que se hace y hay canales limitados para decirlo. A mí me parece que la crítica es fundamental. A mí me encanta leer para aprender. Pues me parece que es un escenario para aprender. En el caso contrario, así como por este lado de las artes plásticas, la fotografía, el performance, la escultura, hay pocos medios, son muy especializados, tal como lo ha expresado Jaime. En el caso de las redes sociales, en el caso de unas nuevas generaciones, lo que hay es abundancia de personas opinando y diciendo. Pero voy a hacer énfasis en el opinar, porque ustedes dos, afortunadamente, han hablado de la importancia de una argumentación sustentada en un análisis y en la explicación de un contexto. ¿Cómo te sientes tú en Colombia, precisamente en lo mismo que le pregunté a Jaime? ¿Compites? ¿Hay una cantidad de gente haciendo lo mismo? ¿O tú estás liderando un sector que es importante y quiénes son esas audiencias? Porque, digamos, yo te veo por mi curiosidad, pero me pregunto si, por ejemplo, promotores internacionales estén diciendo, allá tienen que ir a oír o ver al enemigo. Ok, pues sí es verdad y sobre todo, pues como en pandemia yo vi que hubo como un boom, al menos en el sector musical, como que pues yo creo que mucha gente en su casa encerrada decidió abrir algún tipo de portal de comunicación de música, sobre todo pues en Instagram principalmente, pero sí siento que somos pocos los que tenemos como esa línea más de... ¿Qué ejemplos, así como de Rata que nos habló Jaime? Pues digamos, yo siento que Santiago Sembrano, Sin duda, dedicado al hip hop y al rap. Dedicado al hip hop y al rap. Sebastián. Sebastián, pero él no tiene. Pero él no tiene. Es que sí ves, es que sí, es muy sutil la diferencia, es muy ¿no? poquita gente. Yo siento que sí es muy poquita gente. Y sabes que ¿mujeres? incluso no tengo presente en este momento. ¿Tú tienes presente mujeres? Hablaste de Carolina Ponce de León al principio. Pero... Ahora sí, muchísimas. Muchísimas. Ok. Curadoras y críticas, muchísimas. Ok. Y entonces yo siento tal vez que, o sea, pues periodistas o comunicadores que, digamos, tienen una línea como más de opinión, sí, somos muy pocos en la música, pero pues sí hay un montón de nuevos medios, sobre todo, que se pues, ocupan más como de la divulgación o de la documentación o de la información, digamos, sobre la música, pues al público. ¿Te interesa oírlos y leerlos? Sí, yo pues constantemente, y pues obviamente ya se ha vuelto también como un circuito de compañerismo en que todos pues como que nos acompañamos en el proceso de divulgación de música, pero sí, o sea, volviendo a eso, sí siento que no hay muchos, y también volviendo a lo que estaba diciendo Jaime, es un ejercicio que es incómodo para la audiencia y para las instituciones también, o para pues el artista, pero también es un ejercicio incómodo para uno. O sea,
cuestionar y decir no me gusta, o cuestionar y decir esto está mal hecho, esto está descontextualizado. ¿Por eso le pusiste el enemigo? Sí. ¿Te arrepientes? No. ¿No? No, pero es incómodo también Claro. precisamente por eso, porque para el que está haciendo el ejercicio es un poco vertiginoso a veces como salir a decir algo y uno como que medio se echa la bendición y es como, bueno, pues dije lo que tenía que decir y pues al que le gustó, y si no, pues Así es. así es. A propósito de eso que estamos diciendo, y como lo mencioné al principio, y espero no haber sido, digamos, haber abusado al decir que está categorizado entre el sector del periodismo cultural. Yo considero que es así, pero el periodismo cultural o el periodismo en general tiene, digamos, unos principios éticos. Está el respeto por las fuentes, está el respeto por el otro o por la otra, busca informar con la verdad, minimizar el daño que se puede hacer a ciertos sujetos. Y entonces en ese orden de ideas quisiera saber si ustedes sí tienen en cuenta esos principios que son principios del periodismo. Empiezo contigo, Jaime. Pues digamos que yo sí siento que hay como, que ha habido como una suerte de separación, desde el nacimiento, como si fueran sido siameses, la crítica y el periodismo cultural, Ok. porque al periodismo cultural a veces le hace falta la sofisticación analítica de la crítica, y a la crítica le falta muchísima de la cotejación de fuentes del periodismo, y le falta a veces también como la presencia de testimonios que introduzcan voces distintas en el texto. De hecho, en un salón nacional en que trabajé hace unos años, armamos un diplomado de crítica y periodismo tratando de compartir herramientas y hacer que es que hay gente que a veces, por errores periodísticos, por decir algo, como que un artículo de crítica súper agudo, se equivoca en el número de artistas de un proyecto o en el lugar, que pierde toda credibilidad y eso sería irrelevante porque está analizando algo de fondo. Pues son montones de ejemplos que dice que va a haber una película en una exposición, critica la película no sale. Entonces como que queda un vacío ahí como de carácter de investigación, que sería un componente accesorio, pero que obviamente quita credibilidad. Si yo leí un artículo de crítica sobre un premio Luis Caballero, que eran 10 artistas y solamente nombraban 8. No, pues, Entonces, error. Y el artículo no estaba tan mal, pero uno dice, pero este man no investigó. Claro, claro, por supuesto. En el caso tuyo, ¿cómo lo ves, Juan Antonio? Sí, pues yo he tenido que aprender un poco eso como a la fuerza, porque pues yo no me formé en periodismo, entonces como que digamos, pues esas nociones básicas de verificar la información, etcétera, verificar la fuente, etcétera, como que la fui aprendiendo como a tiestazos. Digamos que por el tipo de contenido que yo hago, como no es un contenido de investigación profunda o de documentación profunda, donde tengo que saberme, digamos, como al detalle, digamos, una situación particular de un artista, sino que es más el contexto del artista, una biografía, digamos, corta de un artista y ya el juicio del álbum. Entonces, digamos que puedo, digamos, no investigar o pues como tomarme pues no investigar, sino como tomarme la licencia de hacer, digamos, como un barrido un poco más general cuando quiero contextualizar a un artista. Precisamente porque mi contenido no es un contenido, digamos, de investigación académica profunda. Pero ya has ido adquiriendo esas herramientas, lo supondría, Claro. y de tal manera que los Exacto. puedes ir introduciendo en la medida que... Sí, y también, pues, es que eso también es una cosa que, pues, creo que de pronto Jaime también puede estar de acuerdo, y es que con los años uno también, por el mismo relacionamiento público, uno va teniendo muy a la mano las fuentes. O sea, como uno puede verificar algo por WhatsApp con el artista de Claro. una. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, yo que grabo los videos, yo puedo parar el video, escribirle a la persona que sepa, o al artista, o al manager, o al fulano, el sultano, y decirle como, oiga, este dato está bien, o esta canción sí habla de esto, o por qué tal cosa, y vuelvo y sigo grabando. Entonces, Ok. como que también hay una facilidad de pertenecer, digamos, como a ese contexto y estar como empapado con las personas del mismo medio, que también facilita esos procesos como de investigación. Ok. La crítica, y creo que precisamente por la palabra, tiene una connotación que pareciera negativa, pero ya hemos oído y en esta conversación con ustedes, pues entendemos que se trata más de un análisis y de contexto y de una herramienta para dar a conocer alguna expresión artística. También existe la adulación en esa crítica, no se trata solamente.
¿cómo les va con la adulación? Y la pregunta es si han adulado tanto porque es que les fascina y los conmueve y la sensibilidad que dicen, no, esto es lo mejor que yo he visto. Y eso también diría yo puede llegar a ser un error porque no es esa neutralidad que buscamos. Jaime, ¿te ha pasado? Pues yo, digamos, como me formé en una época en la cual la crítica tenía un tono muy personal y digamos que valoraba profundamente como ese supuesto saber del crítico que se pensaba que era más como hombre sobre todo, que era una cosa muy patriarcal. Yo, digamos, me inserté en ese campo intentando evadir al máximo cualquier adjetivo calificativo. Intento más entender como la significación, la relevancia, sin exaltar nada, intentando, digamos, camuflar mi lugar en el discurso sobre lo que está pasando para que no se perciba necesariamente un vínculo afectivo, porque también intento no hablar desde ahí. Me ha pasado, pues, claro, hay gente con la cual, a fuerza de ir trabajando reiteradamente como en torno a su trabajo, o a sus piezas, o a su obra, pues aparece ya como una afinidad que hace que uno a veces se vuelva como acrítico con algunos proyectos. Y eso me parece, digamos, como el lado contrario de la adulación, cuando uno a veces puede ser benevolente porque no hace el juicio suficientemente agudo o porque no usa el método suficientemente afinado para llegar a ese juicio. Y eso me parece igual o peor que la adulación. En el caso tuyo, ¿cómo ha funcionado eso, Juan Antonio? Sí, ese es un tema bien delicado y bien, o sea, que siento que además no se pone mucho sobre la mesa. Hay dos cosas que pues quiero comentar sobre eso. O sea, por un lado, por cómo funciona un proyecto como El Enemigo, que es en video, es en redes sociales, es pues una cosa independiente. Pues digamos, yo sí me dejo llevar, o sea, yo me dejo llevar y de hecho el último video que publiqué incluso me hacían chiste porque se me aguaron los ojos de los mejores discos colombianos del 2021. ¿Qué fue cuál, según tú? Pues mi favorito fue Templo como de Briela Ojeda. Entonces, pues es un disco que me conmovió mucho, entonces como que sí se me arrugó la voz un poco en el video. Entonces, por mi forma de hacerlo, pues yo pues me dejo llevar y digo groserías y lloro y hago chiste y la cosa, que puede llegar a Pero esas hago una instancias pregunta, de... perdón que te interrumpa. Sí, Eso que acabas de decir me recuerda mucho la imagen de un youtuber. Sí. ¿Sabes? Que esto es de tu casa, tu camarita, Claro. tu luz, digamos, precisamente ese tono personal que lloras, que bueno, dices groserías o lo que sea, precisamente es una situación muy propia del youtuber. Tú estás combinando una herramienta de la tecnología que nos ha enseñado lo que son los youtubers con un oficio que debe aportar. ¿Cómo es decir, lo manejas? ¿Tienes clara la diferencia? ¿Estoy siendo un youtuber o estoy siendo un crítico? Pues yo siempre, a mí siempre que me preguntan, yo prefiero decir que soy youtuber. ¿Es en serio? Sí, porque es que siento que sí, o hasta un tiktoker. O sea, a mí me parece que el formato es un formato que es mucho más cercano al público y Sin es duda. mucho más cercano a la audiencia. Así como ver a alguien, así sea en una pantalla como de carne y hueso y después poder salir a la calle y reconocerlo ahí y poder hablar también con esa persona y saber que pueden entablar como un diálogo sobre música es muy interesante, y ver las reacciones de la persona que está en la pantalla es muy interesante, y también en otras plataformas donde tú puedes interactuar con la audiencia y hablar de la música que nos hace comunidad, acerca mucho a esa figura de pronto como así que uno mira hacia arriba del crítico o del experto de música o lo que sea y la aterriza mucho más a yo también soy público, yo también soy fan, igual que las personas que me ven. Entonces, por eso a mí me gusta mucho más llevar como ese apodo del influencer o el youtuber, porque me parece que es mucho más cercano a un poco mi misión, que es divulgar la música colombiana. O sea, yo quiero que más gente, y si yo estoy más cerca a la gente, pues tengo más esa facilidad. Bueno, entonces tú estás poniendo algo sobre la mesa que es súper importante y que me lleva a mí a la siguiente pregunta, y es: el hecho de ser crítico significa que ustedes son personas importantes para sus respectivos sectores. Por supuesto, en el sector de la cultura, razón por la cual los invitamos acá, pero en el sector de las artes plásticas, pues a ti te surgen, y ahí vimos ese perfil de 30 años de experiencia, tal vez un poco más. ¿Qué te surge a partir de la crítica dentro del oficio? Es decir, ¿eres crítico? Sí, maestro en artes plásticas, historia y teoría del arte,
Pero ¿qué de ser crítico te lleva a qué otros lugares dentro del sector de las artes plásticas? Pues mire, la crítica me llevó, curiosamente, a ser administrador público de una entidad cultural. Eso sonó terrible. Sí, fue uno de los digamos, destinos no buscados ni no deseados. Me llevó a la actividad académica, me llevó a la investigación, la investigación teórica básicamente, y me llevó a cosas, por ejemplo, en una época yo, cuando era empleado público, que ahí nos conocimos muy Hace jovencitos. 22 años. Que yo empecé a viajar, claro, me acuerdo que si decía que era funcionario público me pedían que mostrar los documentos que autorizaban salir del país, porque pues uno tiene que ir en viaje Sí, sí, con sí. decreto del alcalde o lo que fuera. Y un día eso estaba en la maleta principal, entonces yo dije, no, es que soy crítico de arte. Y eso yo como el mundo, todo el mundo como, oh, entonces siga, por favor. Yo era como que tiene especial. Entonces empecé a usar eso como decir, soy crítico de arte, y sobre todo en Centroamérica, pasaba como, que era una cosa que no esperé jamás que generara como esa valoración social. Al interior del campo artístico es distinto, digamos que lo que sí me ha permitido es identificar unas afinidades intelectuales muy particulares con muchos artistas de muchas generaciones. Me ha permitido, por ejemplo, ejercer mi trabajo como curador de manera más solvente, Claro. porque tengo como otros accesos a lo que está latente en el trabajo de los artistas y me permite hacer como malabares más sofisticados cuando hago curaduría. Entonces sí creo que es una herramienta, como es una herramienta analítica, es una herramienta que abre muchos saberes a muchos contextos distintos, y creo que por eso es una práctica muy útil al interior del campo del arte y muy útil fuera del campo del arte. Ok. Y en el caso tuyo, ¿qué te ha abierto el hecho de ser? Y por eso te dije lo de youtuber, porque no creo que te inviten por youtuber. Creo que te invitan es por lo que tú haces como youtuber. Claro, sí, pero es muy interesante porque también creo que hay una bondad en hacer público el trabajo de uno que abre un montón de puertas. O sea, cuando el sector te está viendo y ve tu trabajo y te ve trabajar, hay muchos más chances y hay un mayor potencial de que se abran distintas puertas. Entonces, digamos, cuando yo trabajé en OneRPM, en parte fue porque ya me conocían de que yo estaba haciendo ese proyecto y decían, listo, ese es el man que sabe de música colombiana, necesitamos a alguien que esté en ese nicho. Desde el año pasado yo también dicto unos talleres de mercadeo digital para artistas colombianos que, o sea, yo nunca había dado talleres o clases en mi vida, pero me invitaron a preparar una porque yo ya venía con ese contexto y con ese bagaje y con ese y también conferencias, etcétera. O sea, como que sí hay muchas puertas que se abren porque uno es, comillas, el conocedor, como decía Jaime, como, el crítico, ¿no? Entonces es como, listo, pues Carulla es el que sabe de la música de acá, nos sirve para este proyecto, nos sirve para este trabajo, invitémoslo a esto. Entonces, definitivamente abre un montón de puertas. Juan Antonio, esto es una pregunta que te la hago con todo el respeto del caso, pero por supuesto con mucha curiosidad, porque pertenezco a una generación en donde pues en nuestra generación no hay youtubers. ¿Puedes vivir de ser un youtuber que hace reseñas y críticas y análisis de música? No. No. Pero, o sea, A ver. no en mi caso. Es decir, a ver, ¿se puede vivir de YouTube? Sí. Se puede vivir de YouTube. Tengo varios colegas que también se dedican a eso y viven de YouTube. De hecho, hay uno que es colombiano también y habla de música, no de música colombiana, se llama José M. Él habla pues de música internacional, pero pues él pues vive de eso. Yo no vivo del canal como tal de YouTube del enemigo porque, uno, mi inteligencia financiera es cero. O sea, a mí me cuesta mucho... Eso no es generacional, tranquilo. Me cuesta mucho pensar en hacer negocio, entonces me cuesta mucho eso por un lado. Y por el otro lado, sigue siendo un ejercicio muy de nicho. O sea, sin duda. Hay dentro de la gente que le gusta la música en Colombia, solo a un pedacito le gusta la música colombiana y solo a un pedacito le gusta la crítica de la música en Colombia. Entonces, monetizar eso puede llegar a ser un poco más difícil. Pero es orgánico y está sucediendo. Es orgánico y está sucediendo. Okay. O sea, no es como ya llegó, pero sí seguramente podemos estar hablando de nuestro Alex Ross en unos años.
de pronto. Exacto. ¿Te gusta la idea? Sí. Bueno, pasemos a algo vital y es la intersección con el mercado. Juan Antonio lo ha puesto sobre la mesa. Una vez un producto sale a una exhibición o expuesto en plataforma, se convierte en el producto destinado a ser consumido como cualquier otro objeto producido en masa y es el mercado. Más que la crítica, el que decide quiénes son los artistas destacados de la época. En este momento el mercado sustituye a la crítica como único medio porque el que se evalúa y avala una obra de arte. Yo, en cambio, Catalina Ceballos, creo que la crítica de las artes es importantísima porque crea un lugar para que una obra de arte signifique. Y esto casi siempre resulta irrelevante para las fuerzas del mercado. Jaime, ¿qué piensas de esa intersección entre el mercado y la crítica? Pues digamos que yo fui muy ingenuo las primeras décadas de mi trabajo. Yo no, claro, en Colombia el mercado no existía, no visiblemente en el campo de las artes contemporáneas. Digamos, yo vi conocer 1 o 2 coleccionistas de arte contemporáneo en mi primera década y media de experiencia o de ejercicio, pero luego sí fue notorio que un artículo con cierto tono, en cierto contexto, en cierto medio, impactaba como los anhelos de alguna gente con capacidad adquisitiva de tener esa pieza de la cual se había hablado. Y claro, ya luego me di cuenta que yo había sido un idiota útil durante mucho tiempo, que estaba, por un lado, señalándoles el camino gratuitamente para que hicieran el ejercicio de adquisición a muchos personajes de diferentes ámbitos, y también claramente estaba contribuyendo a evaluar en un mayor nivel cierto tipo de artistas o de prácticas. Ahí me volví un poco más discreto. A mí alguien me decía, ¿qué artista compró tal? A ¿Qué mí obra me has compró dicho, tal? pero me gusta mucho porque además tienes muy en cuenta artistas jóvenes, siempre estás allí pendiente de lo que sucede en cualquier generación. Pero hay gente que vive a hacer eso, entonces yo ya no lo digo, es como contratar a alguien y págale. Ok. Es por ahí que voy. Ok. La generación, pues sí, claro, yo pues cuando comencé a trabajar era un campo tan precario Sí. que uno hacía de todo, pues ahí se ve de todo. La Sí. gente ya no hace eso, hace Ok. una sola cosa que Ok. para llegar más al fondo, y en ese sentido terminan quitándole oportunidades a otra gente Ok. que podría vivir de eso. Y en el caso tuyo, ¿cómo ves esa intersección? Además, tú que hablas mucho de mercadeo y sin duda hoy en día pues esa es la manera y más si tienes esas plataformas, ¿cómo ves esa intersección? Claro, pues es muy interesante, a mí me gusta también mucho pensarlo y volviendo a pues cómo formulaste la pregunta, sí siento que la crítica del arte o pues de la cultura sí cuestiona también eso que valida el mercado. Sin duda. Porque entonces el mercado es, listo, es lo que te ponemos en la radio, lo que te ponemos en las alfombras rojas, lo que te ponemos en la televisión, y eso es lo que se consume masivamente. Así es. Pero entonces sí siento que el ejercicio de la crítica y de preguntarse qué hay en el underground Sí. que llaman, es lo que también genera esas dinámicas y mueve esas dinámicas que Y hace el campo más fértil y para hace el todos. campo más fértil. Ahora, hay una cosa que sí, a mí me parece que pues también está buena como ponerla sobre la mesa y es que, quiéralo o no, eventualmente el mercado va a cooptar esas pequeños surgimientos del underground en algún momento. Ok, en algún le tienes fe, momento. qué bueno, me gusta oír eso. Pues, o sea, es un poco fe por un lado, pero por el otro lado es como bueno, pues al final todos vamos a resultar allá o todos van a resultar allá Ok. en algún momento. Pero sí siento que la crítica o la curiosidad o como el preguntarse por qué hay más allá del mainstream. Sí, de acuerdo. Eso es Importantísimo. muy importante, sí. Y por eso están invitados hoy y les quiero agradecer mucho su compañía, muy revelador. Sabía que podía ser, mejor dicho, no pensé claramente, pero sí sabía, intuía que era muy importante entender que la crítica es absolutamente importante como uno de los tantos oficios dentro del sector de las artes y la cultura. La crítica nos provee a la sociedad un lugar de reflexión y es precisamente eso lo que hemos logrado hablar con Jaime y Juan Antonio. Ninguno de los dos está haciendo sus críticas sin hacer también una reflexión propia. Y la reflexión propia resulta, por supuesto, de un ejercicio con nosotros mismos y de entender un contexto y de estudiar. Entendemos la conexión con lo real, con lo social. Y para crear esa conexión con las experiencias artísticas se necesita la crítica. ¿Qué pasa en Colombia con la crítica? ¿A dónde están los críticos? ¿Están aprendiendo algunos jóvenes de pronto a ser críticos de una manera formal? Jaime mencionó
precisamente una beca de periodismo y crítica, que me parece que también es un inicio y sin duda desde la política pública tendrá que implementarse de una manera más firme año tras año para que esto siga surgiendo. La crítica de arte proporciona análisis político y social, lo vimos durante las manifestaciones sociales. Críticos, por ejemplo, vimos a Diana Uribe comentando por qué era tan importante las experiencias gráficas dentro de las manifestaciones sociales, y ella, como una historiadora, también lo hizo de una manera que nos dio un contexto muy importante. La crítica nos habla sobre la historia, nos habla sobre la teoría, nos habla sobre la narración. Y la crítica de arte involucra al mundo a través de una obra de arte. Y esto me lleva también a concluir lo que Jaime en algún momento habló sobre la mediación. Muchas veces evitamos esa persona que puede estar allí en una exhibición o esa persona que se puede parar al lado de uno en un concierto y comentarte ciertos aspectos importantes. Cómo está tocando la guitarra una persona de la cumbia tiene una técnica distinta seguramente a quien lo está haciendo desde el rock. Y eso tal vez solamente lo entendemos con el apoyo y la enseñanza o el aprendizaje que nos puede aportar una persona que trabaja desde la crítica. Así que ojalá veamos y conozcamos más de estos tan necesarios en nuestro gran universo de las artes y la cultura. Y finalizo con mis recomendaciones del día de hoy. Se realiza en Cartagena el Festival de Música de Cartagena, que tiene un componente académico muy importante. Por supuesto, el artístico es su eje principal, pero la parte académica busca formar a los asistentes en diferentes aspectos de la música. Tanto de manera teórica como práctica, habrá clases magistrales y seminarios liderados por expertos nacionales e internacionales y que se pueden inscribir en línea programática de cada festival. El programa está dirigido a estudiantes de Cartagena y del país que año tras año se reúnen en la amurallada para recibir las experiencias de los maestros invitados. En esta oportunidad, las clases magistradas estarán centradas en la música de cámara. Así que si no podemos ir, seguramente vamos a poder leer, ojalá, críticos y periodistas culturales que nos estén contando qué está pasando en este festival. Juan Antonio, muchas gracias. Espero tenerte aquí pronto para hablar de otros temas de música. Jaime, como siempre, me encanta hablar contigo. Catalina. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Fue muy rico.